Buen día, ¿qué tal? Estamos ahorita con el psicólogo Carlos Castillo Meléndez. Muchas gracias por tomarse el tiempo para hablar con nosotros sobre este tema tan importante, ¿no? Bienvenido, señor Carlos. Gracias, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias a ti por la invitación y por sumar a la sensibilización de este fenómeno que ataca con fuerza, al menos en pandemia fue muy fuerte esta situación. Gracias, de verdad que sí. Señor Carlos, ¿cuánto tiempo lleva ya de experiencia trabajando en este tema? Eh, Va a cumplir 6 años. Es más, el año pasado o hace 2 años se conformó el comité de conducta suicida en el Perú, con el Colegio de Psicólogos en Lima, y justamente con el doctor José Castro y todo el equipo estamos presidiendo y o estamos acompañando al fenómeno, al estudio de este fenómeno, ¿vale? Sí. Vale. Vale, para empezar con las preguntas, la primera sería, ¿podría explicar cuáles son algunas de las principales razones por las que las personas toman o consideran el suicidio? Sí. Mira, justo estaba revisando la literatura el día de hoy porque estaba haciendo una investigación sobre conducta autolesiva. Y la Organización Mundial de la Salud manifiesta que muchas veces las personas no saben cómo controlar algunas emociones. Y el control de la emoción intensa, desmedida y a veces inexplicada, hace que el sujeto llegue a ese... Es como cuando te enamoras. Se ha romantizado esta idea del enamoramiento que tiendes a taparte, ¿no? Estás obnubilado. Cuando la emoción es muy intensa o cuando el dolor es muy intenso, también estás obnubilado. Y hay una respuesta que tiene el ser humano que es el suicidio. Digo respuesta como una posibilidad para el que sufre. Sin embargo, el sujeto o la persona quien intenta suicidarse no es que quiere quitarse la vida, lo que quiere es dejar de sufrir. Por ende, una de las explicaciones, muy aparte o de las razones de la obnubilación emocional, está también vinculado al dejar de sufrir. Solamente que no tiene los recursos, y no me refiero a económicos, o las herramientas necesarias para poder afrontar o desarrollar este tipo de problemas. ¿Correcto? Esa sería, al menos brevemente, la Lo respuesta. aumentó más fue en el tema de la pandemia, como me acaba de comentar. ¿Por qué Eh, cree? ¿La soledad? ¿El ya, sentirse aislado? ahí hay otros factores, porque, o otras condicionantes, porque lo que ocurre con la pandemia es un cambio de estilo de vida, ¿correcto? Que hace que obviamente de lo que estamos acostumbrados a la socialización, sabemos que el ser humano es un ser social y como ser social necesita y requiere de conectar. Y esta nueva modalidad, como lo que estamos haciendo ahora, es algo nuevo. Entonces también genera una emoción intensa. Ojo, no estoy hablando de estrés, ¿vale? Aunque debería de hablarlo como respuesta fisiológica, más no como una cotidianidad, como un verbo coloquial que usualmente todos decimos, ¿no? Que estamos estresados. Todo eso. Pero sí, la pandemia ha sido uno de los despegues, al menos en salud mental, para el incremento de esta psicopatología Claro, o porque de no todas las estas personas lo psicopatologías. toman igual, ¿no? Es un cambio muy abrupto, de 2 semanas. Sí, correcto. Y sobre todo yo siempre digo que la psicopatología es de la vida cotidiana.
Entonces, así como uno se enferma o tiene un resfrío, ¿no? Porque de repente ya te dicen que consumiste algo helado, ahora que estamos en el cambio de clima, pues estamos durmiendo con las ventanas abiertas. En salud mental es igual. O sea, uno se enferma mentalmente o tiene una psicopatología de la vida cotidiana. Estás caminando por la calle y te asaltan y tienes ese temor de que te vuelvan a asaltar. O de repente sacaste una mala nota en la universidad y se burlaron y tienes miedo de ir a la universidad porque piensas que que se van a burlar. Entonces, la psicopatología es de la vida cotidiana en realidad. Informándome un poco, leí sobre, hay pensamientos pasivos y pensamientos activos. ¿Me podría decir cuál es la diferencia? Sí, claro. Cuando hablamos de estos tipos de pensamientos, primero el pensamiento es un comportamiento, o sea, el pensamiento es una conducta, ¿correcto? Solamente que es una conducta inobservable, ¿correcto? Pero ¿cómo observas ese pensamiento en la conducta? Y la conducta es observable. Cuando hablamos de un pensamiento pasivo, estamos hablando de un pensamiento en el cual el sujeto comienza a tenerlo, pero que no lo manifiesta como tal. A diferencia del pensamiento activo, que es este que se despierta con el estímulo. Acordémonos que un hábito, o sea, eh, una parte repetitiva, para que exista una conducta, para que exista un comportamiento, necesitamos tener hábitos, ¿correcto? Y el hábito se forma por el estímulo, por la rutina y por la recompensa. Esa es la forma del hábito. Y los pensamientos no son ajenos a esos hábitos No, va ahí. o a las conductas. Correcto, porque el ser humano es pensamiento, lenguaje y conducta. ¿Qué significa eso? Lo que usted piensa, lo habla y por ende lo hace. ¿Vale? Vale. ¿Y cuáles son algunas estrategias para prevenir la depresión? Muy buena pregunta, porque aquí no vamos, no es bueno generalizar, pero por la temática lo vamos a hacer. ¿Vale? Estamos partiendo de que en la depresión nuestros neurotransmisores de la felicidad están pues apagados, ¿correcto? Nuestros transmisores que se encargan de que nosotros estamos felices o que nosotros estamos bien, están apagados. Y eso ocurre, como eso ocurre, entonces necesitamos hacer actividades o estrategias que fortalezcan o que aumenten esas características. Por ejemplo, mucha gente dice y recomienda, ¿no? Oye, pero ¿por qué no haces ejercicio? Sí, está bien. El hacer ejercicio es igual que el comer un chocolate. Te genera serotonina, te genera dopamina. Pero una persona con depresión, hablando clínicamente, probablemente no quiera ni siquiera salir de su cama. Entonces, de repente, temas actividades muy tranquilas, como por ejemplo, si es que el día de hoy te levantas de la cama es un punto, si es que te lavas los dientes es un punto, si es que tiendes la cama es un tercer punto, si es que haces esto son 4 puntos, y si llegas a 10 puntos antes del mediodía, entonces te premiamos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque como digo, la generalización nos va a llamar a decir, haz ejercicio, levántate a las 5 de la mañana y bañate con agua fría, o de repente o escucha música positiva, que sí, que es bueno, que favorece, ¿sí? O que come saludablemente, sí, es bueno. Pero yo no le puedo decir a una persona
que limpie su casa, cuando su casa es de 5 pisos y no puede ni siquiera ni levantarte no puede ni siquiera levantarse de la cama. claro. Entonces, oye, ¿por qué no vamos con cosas, vamos con cosas pequeñas, con cosas que tú puedes, que están a tu De menos a más. alcance, y luego vamos a más? ¿Por qué? Porque cuando hacen más cosas que son sobrevaloradas, también hay una tendencia a decir, ¿sabes qué? No puedo y se cae todo el tratamiento. Claro, es paso a paso, ¿no? Vamos Sí, viendo cómo va, que le pongo un poco de ganas. Pero yo voy a que, y los síntomas, ¿cómo una persona siente que ya, o sea, se siente mal? Los síntomas de la depresión, cuando no tiene ganas. ya. Acá voy a explicar esto porque justo yo le decía a algunos estudiantes lo siguiente. Cuando llegan al consultorio y me dicen así de frente, tengo depresión, yo lo que hago la pregunta es, ¿ha sido por otro profesional en salud mental? No, me dicen. Interesante, porque ¿cómo así vas a saber que tienes depresión? Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que yo digo? Primero hay que diferenciar la depresión de la tristeza, ¿correcto? Porque una cosa es que yo me sienta muy triste y luego mi tristeza vaya bajando, ¿sí? Y otra cosa es que yo hoy día me sienta triste, mañana me sienta triste, pasado mañana me sienta más triste y mi tristeza vaya aumentando hasta pensar en el suicidio. Eso es diferente. Lo primero es una tristeza normal. Lo segundo es una tristeza patológica. ¿Y qué es lo que ocurre con la tristeza patológica? Que es una tristeza de enfermedad. Que esa tristeza de enfermedad viene asociado con una anedonia o una abulia. Es decir, si es que a ti antes te gustaba comer eh, ceviche, pues ahora ya no quieres comer ceviche. Si antes te gustaba ir a la playa, pues ahora ya no quieres ir a la playa. O sea, hay una pérdida del disfrute, ¿no? De las cosas que antes uno hacía. Y una cosa también es el tema del apetito y del hambre. También hay una disminución o una alteración. ¿Por qué? Porque una cosa es que a ti te gusta el pollo de la brasa, correcto, y como me gusta, por más que yo no tenga hambre, igual lo como, porque me gusta. Pero otra cosa es que sean las 12, tú me pones el pollo de la brasa y no lo como, porque no tengo apetito, por más que me guste. O te puede dar ansiedad, ¿no? También es una parte de la depresión. A eso decía con la alteración, ¿no? Lo que pasa es que la depresión y la ansiedad son primas hermanas. Es más, hay un trastorno mixto que se llama eso depresivo. Y en el Perú, como decía Ricardo Palma, el que no tiene de Inga tiene de Mandinga. Entonces, si no tienes rasgos depresivos, tienes rasgos ansiosos, ¿no? Y eso es por el día a día, lo que te mencionaba hace un momento, la psicopatología es de la vida cotidiana. O sea, todas las personas lo tenemos en un grado levemente No, bajo. ahí justamente iba, Miguel, porque hay que tener a veces cuidado con lo que decimos, ¿no? No, no es que todas las personas lo tenemos, sino que el contexto favorece para que aparezca eso. Por ejemplo, si tú estás en una exposición y desconoces el tema porque recién te dijeron, puedes improvisar, tienes herramientas para la improvisación, pero aún así de repente hay cierto, oye, ¿qué pasaría? Y ese qué pasaría, porque el rasgo de ansiedad es pensar en el futuro, ese qué pasaría hace que me suden las manos un poquito, ¿correcto? Ujú. Entonces, el contexto favorece, porque somos producto del aprendizaje. Entonces, el contexto favorece que aparezca o que no aparezca, Claro. ¿vale? Ahora, ya estamos, una persona tiene depresión. ¿Cómo la familia, el entorno familiar ayuda?
¿Es importante? Ya. Más que la familia, yo no lo me, yo no meto a la familia ahí. Yo lo que meto son los factores protectores. ¿Por qué? Porque la familia muchas veces no es un factor protector. ¿Qué es un factor protector? Aquel que te defiende, que te protege, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Muchas veces el vecino hace mejor rol que el de Ajá. la propia familia. Entonces, no nos centrémonos como que la familia tiene la necesidad de, si es que la familia cumple con el rol de factor protector, entonces sí, porque protege, porque motiva, porque está ahí, porque le dan aliento o lo que fuese. Pero no necesariamente la familia es un ente que ayuda, porque a la final a veces hasta destruye. A veces la persona entra en depresión por la familia. Ujú. ¿Me dejo entender? Sí. El entorno social, amistades. Claro, si son consideradas como factores protectores para el paciente, sí. ¿Es Entonces, bueno ¿qué que es lo que pueden participen ellos hacer? en las terapias? Eso va a depender mucho del profesional. Eh, ¿Qué tanta amplitud tiene para poder abordar el problema? Ya de por sí una persona con estos rasgos sí necesita o se busca, dependiendo del problema, porque es un problema de salud mental donde creo que nadie quiere estar ventilando sus problemas. Entonces va a depender mucho del permiso, de la autorización, ¿no? De la dificultad para someter a la familia al tratamiento o a los amigos, si es que fuese posible, ¿no? Ahora, ¿qué papel juega la terapia y la medicación en el tratamiento de las personas que luchan con pensamientos suicidios, contra los pensamientos suicidios? Mira, la medicación lo que hace es, porque yo he visto en pacientes, por ejemplo, que han sido impulsivos, que se les ha puesto digamos, el estímulo para que sea impulsivo y lo que ha hecho la medicación ha sido pararlos, controlarlos. Y en el caso del suicida, al menos en las mujeres, son más impulsivas, pero, pero, son más impulsivas, pero tienden, según la prevalencia, a menos suicidarse, a diferencia que los hombres. Los hombres son más de hacer las cosas. O sea, la mujer es como que me corto, me hago el intento, pero en las finales me da miedo. Pero el hombre es quien más actúa, el que no le importa, ya me tiro, por decirlo, ¿correcto? Entonces, lo que hace la medicación es cortar, ¿correcto? Dependiendo, porque hay medicación que te paraliza y hay una medicación que te despierta, ¿correcto? Y que te hace sentirte bien. ¿Y a qué se refiere con medicación? ¿Pastillas? Claro, estamos hablando de la medicación, de la farmacoterapia, de la farmacología, ¿vale? Ahora, el papel que juega la terapia en un paciente, no vamos a llamarlo suicida o con síntomas suicidas, con rasgos suicidas, sino con una psicopatología X, porque esto no solamente va para un paciente suicida. Lo que busca la terapia, al menos la terapia cognitivo-conductual, es la modificación del comportamiento. Entonces, el papel que juega la terapia para la persona es importante porque modifica el comportamiento, pero no lo modifica acá como con una varita mágica, no, sino que está la técnica, está la estrategia, están las herramientas del terapeuta, está el propio terapeuta quien se vincula con, en la sesión para que esto juegue a favor del paciente. Entonces, o sea, se puede recomendar, sí, dependiendo del caso,
la terapia, la psicoterapia y la farmacoterapia, ¿vale? ¿Se puede recomendar ambos? Sí, como solamente una sola, pero lo que hay que buscar siempre es el bienestar del paciente. Claro, el bienestar. ¿Y Correcto. cuándo usted dice cuando ya hasta acá nomás es el tratamiento del paciente? Mira, si bien es cierto, existe literatura que te dice los tiempos establecidos, pero en la práctica clínica, siempre todas las semanas o las veces que nos vemos, siempre hay preguntas orientadoras. Y estas preguntas orientadoras son las que van marcando y van diciendo, oye, yo creo que ya estamos yendo bien. Porque lo ideal siempre es 2 veces por semana. Y luego en el tiempo vamos bajando una vez por semana, cada 15 días y así. En todo este tiempo el paciente va teniendo herramientas. Acuérdate que en el primer momento dije que las personas hacen estas cosas porque no tienen herramientas. Lo que hace la terapia es darte herramientas. Entonces, el tiempo va direccionado en función de la dinámica entre el terapeuta y el paciente. Pero claro, un adolescente o un joven adulto de 20, 25 años que intenta suicidarse y que el motivo es que su familia nunca lo aceptó por tener una orientación sexual, imaginemos que esto haya sido desde los 5 años, o sea, tiene 25, es decir, ha tenido 20 años de su vida en esa historia y nosotros en psicoterapia no lo vamos a hacer en una sola sesión, ¿correcto? Porque en esos 20 años hay un proceso de aprendizaje y ese proceso de aprendizaje aparecen en ideas irracionales, en procesos de pensamiento disruptivos, en comportamientos desproporcionados. Entonces, lo que hace la terapia y el tiempo está en función de qué tanto ambas personas se involucran, ¿no? Claro, no es un proceso medido, ¿no? O sea, es un proceso largo, que toma su tiempo, Eh, sin necesidad de Sí, apurarse. y muchas veces confrontativo, porque la propia persona se confronta. Por eso es que ir a terapia es eso. Ir a terapia es confrontarse con uno mismo. Sí. Sí. ¿Y qué recomendaría a alguien que ya esté, cuando ya tiene estos pensamientos, pero no sabe cómo pedir ayuda? ¿Qué recomendaría? Que los identifique, que comience a identificar en qué momento aparece ese pensamiento. Porque, por ejemplo, es un pensamiento que aparece en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando aparece un estímulo, cuando escucho el sonido de la ambulancia, pienso en suicidarme. O sea, ¿qué es lo que ocurre antes de? Porque si es que eso que ocurre antes lo puedo controlar, el paciente lo puede controlar, genial. Pero si es que no lo puede controlar, entonces, ok, vemos la forma y las herramientas para controlarlo. Pero lo que recomendaría es que comience a identificar, que comience a explorar y a escribir, ¿no? ¿Qué es lo que está, qué es lo que condiciona ese? De repente, no sé, pues ve una novela y se acordó de su anterior pareja porque terminó con la anterior pareja. Entonces, ok. Entonces, y ahí es lo que yo te decía, o sea, ¿qué ganamos viendo algo que no nos favorece? Entonces hacemos un proceso de reestructuración cognitiva y todo eso. Lo que recomendaría aparte de eso es que siempre tenga una red de apoyo. Y la red de apoyo no necesariamente puede ser mamá o papá o la familia, un mejor amigo, un psicólogo, un sacerdote, una monja, no lo sé, ¿vale? O un libro, un cuaderno para escribir que genere esto de catarsis, ¿vale? Porque la persona no es que quiere morirse, sino quiere dejar de sufrir.
claro. Y bueno, para ya terminar, o sea, ¿cuál es el rango de edad que ya usted ha tenido como pacientes, de menos a más? Desde, Ah, muy buena pregunta. Porque usualmente, bueno, yo no atiendo a niños, no, no es una especialidad mía, no es una cercanía mía con niños, pero sí a los adolescentes con el permiso de los padres, atender usualmente los atiendo de los 15 años, y han venido adultos mayores también, pero ya por otros casos también un poco más propios de la edad y propios de las experiencias que han tenido. y, Esos serían los y es rasgos. más factible tratar a gente joven, más complicada gente adulta. Ah, muy buena pregunta, porque si bien es cierto, cada rango, cada grupo etario tiene sus particularidades, correcto, no he encontrado una dificultad en atender, o sea, en que me ha parecido más tedioso, porque ya de por sí la persona que viene a consulta es porque quiere mejorar algo. Y en el caso de los adolescentes, siempre pregunto si es que el adolescente quiere venir a la sesión, porque muchos adolescentes vienen porque los padres quieren que vengan, ¿correcto? Claro, a Entonces es veces muy no es por diferente mérito cuando propio, ¿no? Voluntad eh, propia. correcto. Entonces, cuando hay voluntad propia, ya hay esa predisposición, hay esa motivación, hay todo eso para poder hacer las cosas. Claro, así es. Bueno, muchas gracias, señor Carlos, por su tiempo. Gracias por habernos brindado sus conocimientos en este tema tan importante. Muy, no tan tocado, ¿no? Debería ser tocado más en el tema del colegio, dar un apoyo, Sí, ¿no? Que casi todo proviene de ahí, los problemas, ¿no? Me imagino. claro, que se converse. En la casa, ¿no? Sobre estos temas de salud mental. Por ejemplo, ahora último me enteré que el gobierno había promulgado una ley o derogado una ley sobre que algunas personas del LGTB estaban siendo consideradas como parte de un trastorno mental, ¿no? Y bueno, sabemos que los manuales de diagnóstico, los actualizados, no los consideran como un trastorno mental. Pero bueno, hay que ver el trasfondo político, económico o hasta de salud por la cual el gobierno ha decidido que estas personas sean consideradas dentro de un trastorno. De repente, pues la estadística te dice que estas personas tienen estas particularidades y necesitan ser atendidas en este sistema de salud, pero eso no significa que sean consideradas como tal, Como un ¿no? trastorno. Entonces, correcto, correcto. O a veces la prensa mueve esos tentáculos para hacer alboroto. No, también Claro, es válido el pensar así. morbo en lesión, como siempre dicen. Sí, ojo, eso se llama pensamiento flexible, si te das cuenta. El pensamiento, antes que me olvide, el pensamiento flexible ayuda mucho para combatir la psicopatología, ¿vale? El no quedarse en un solo pensamiento, sino ir más allá. Sí, sí, señor Carlos. Muchas gracias por la entrevista, gracias por su tiempo No te y un preocupes. abrazo. A ti, hasta luego. Saludos.